Muy bien. Bueno, pues si os parece vamos a pasar a otra mesa que es igualmente atractiva, como es la de la realidad aumentada, y para ello pues al doctor Mauricio Ceballos, por ejemplo, al doctor Alejandro Peiró, doctor David Noriega, doctor Javier Guili, doctor Alba, y empezamos ya. Bueno, primero agradecer al doctor Huete por la invitación y poder participar en este congreso. Yo soy Mauricio Ceballos, estoy trabajando en el Hospital Juan Ramón Jiménez, ya llevo un tiempo, la columna es una pasión y lo de la realidad aumentada también soy todo un entusiasta, me llamaría. ¿Podemos poner la presentación? Vale. Entonces, la realidad aumentada en la cirugía de la columna es lo que les voy a hablar. Primero comentarles que yo no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. La realidad aumentada, podemos considerar que el que propuso este término es Thomas Caudell en el 92. Es un ingeniero de Boeing que comentó esta idea de que usar un dispositivo para presentar más información podía facilitar el hacer una tarea. El término de realidad aumentada actual sería el conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida por este dispositivo. Pero la realidad aumentada es parte de un continuo de la virtualidad. Nos podemos imaginar, por un lado, el mundo real y luego un mundo completamente virtual, ¿no? Como podría ser el mundo de Matrix en la película. Y entre esos dos mundos hay bastantes fases donde se podrían mezclar. Por ejemplo, en la primera etapa, la realidad aumentada sería, como aquí en este ejemplo, un dispositivo, un móvil que nos muestra una información como un café, un internet ahí cerca, o unas gafas que nos enseñan el Google Map, o ya objetos donde nosotros podemos interactuar, cambiar la forma, colocarlos, que sería una realidad mixta. Y luego, pues, por supuesto, esto que estamos viendo, ¿no? Como en esta película de Real Player One, ¿no? Que tenemos todo un mundo virtual donde nosotros estamos interactuando. Pero estos conceptos, realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, también en esta continuidad de la virtualidad conocemos como la realidad extendida. Y ya solo por definir más conceptos, toda esta realidad extendida, hay todavía más una virtualidad aumentada, ¿no? Para que le demos todavía más definiciones, ¿no? Que sería esa realidad virtual donde estamos metiendo partes físicas que nos permiten tener un poco más de realismo en la realidad virtual. Y la historia de la realidad virtual, la realidad extendida, pues podemos, aquí he puesto unos cuantos ejemplos, pero obviamente podríamos ampliar más. Tenemos, inclusive un siglo atrás ya se estaba haciendo nuevos inventos del estereoscopio. En 1935 la idea era solo una de ciencia ficción, como en esta obra de las gafas de Pigmalión, que se pone unas gafas y veía un mundo alternativo. En 1960 crearon un simulador multisensorial, Mortal Hailing, y todavía parece que sigue funcionando, aunque por su mantenimiento no lo presentan. Y en 1968 probablemente ya fue el primer dispositivo de realidad aumentada, que lo llamaron la espada de Damocles, que aunque esto implica un mal augurio, realmente lo llamaron así porque los cables que se ponían encima parecía una espada por encima del usuario. Ya más adelante pues, se han desarrollado otros equipos. La NASA hace este equipo de la interfase virtual, y luego ya las empresas de juegos, Sega, Nintendo, sacaron sus equipos también de realidad virtual. En 2010 hacen este equipo del Oculus, y a partir de ese año
cada año han ido apareciendo múltiples equipos, cada uno mejor, de realidad en principio virtual, realidad mixta, algunos necesitando un ordenador, otros ya independientes, pero podemos ver que el mercado está ahora mismo con todos estos equipos y súper prácticos, ¿no? Y podríamos considerar inclusive que es bastante importante porque ya está considerado como un campo de medicina. Aquí vemos como la FDA en Estados Unidos ya tiene su propio programa y hace sus convenciones para discutir estos temas. En este link les pongo, hay unos links a unos vídeos de la convención que tuvieron en el 2020, si quieren ampliar ahí un poco más de información. Hay ahora mismo una revista solo de realidad virtual, asociaciones de la realidad virtual, de la realidad extendida, consejerías para esto. Y si vemos las publicaciones en PubMed, vemos cómo cada año ha ido aumentando, o sea, la importancia de esto, ¿no? Esta asociación ha publicado las aplicaciones médicas y no exagero, son más de 200 o por ahí van, y las han categorizado en unos 5 pilares que vienen a ser las aplicaciones clínicas, las aplicaciones terapéuticas, la educación, el entrenamiento, la comunicación con realidad virtual, las implicaciones que tienen en la ética, su regulación, su impacto socioeconómico, la integración con la tecnología, la innovación y la aplicación al desarrollo clínico. Pero, claro, a nosotros lo que nos importa para esto es la aplicación quirúrgica, ¿no? Y de eso es lo que les voy a hablar un poco más. En lo que es la aplicación y en la cirugía de la columna, obviamente podemos hablar del diagnóstico, el diseño, rehabilitación, comunicación del paciente, el acto quirúrgico. En el diagnóstico quizá no hay mucho, se están utilizando con estas técnicas de rasterestereografía, pues visualizando puntos en el paciente, pueden hacer el diagnóstico de la escoliosis y del seguimiento sin radiación y usan la realidad aumentada para ver cómo está la columna y que también que la vean los pacientes y los familiares. O ya están usando también en la realidad aumentada cámaras, o al menos lo quieren ya sacar, cámaras que van a vigilar a los pacientes en las salas de esperas y monitorizar sus signos vitales, saber cuál está peor. Entonces esto te abre una posibilidad de que tú veas a tus pacientes continuamente su estado vital. Las aplicaciones para el diseño y planificación son también bastante más amplias. Los estudios que hacen de cómo percibe la gente cuando se usa la realidad aumentada, todos coinciden que les ayuda, sobre todo si es que es para ver la propia patología del paciente. Se pueden entrenar en escenarios de realidad virtual, procedimientos por aquí, por ejemplo, aquí están haciendo un acceso lateral, ¿no? O ensayar con la planificación, que todos creo que hemos hecho alguna vez alguna planificación con las imágenes 3D, pues esto mismo, verlo con la realidad virtual o la realidad aumentada, verlo desde otras perspectivas te da muchísima información, entiendes mejor que cuando ves obviamente que en una sola pantalla 2D esta imagen 3D. También ayuda en que comuniquemos mejor las ideas al paciente. No solo se centra en que podamos informar mejor al paciente de lo que tiene y conseguir un mejor consentimiento informado, sino también ensayar situaciones con escenarios virtuales donde podamos mejorar la empatía, transmitir mejor la información, trabajar escenarios conflictivos para que podamos desenvolvernos mejor. En la rehabilitación, después de una cirugía, también vemos que está abriendo puertas a que se pueda hacer telerehabilitación, que los pacientes no tengan que estarse trasladando a un centro de rehabilitación, sino que pudieran usar los propios equipos o que pudiera supervisar un rehabilitador la recuperación del paciente. Aquí, por ejemplo, que no es de columna, pero un paciente con una amputación está entrenando en realidad virtual el entrenamiento para usar una prótesis biomecánica, ¿no? Y en el acto quirúrgico, pues no es sorpresa que la gran mayoría
de los estudios lo que se centran es el uso intraoperatorio y la disminución de la exposición a la radiación. Casi todos de los estudios se están centrando mucho en lo que es la precisión de colocar los tornillos, cómo hacer una vertebroplastia, una cifoplastia, ¿no? Y algunos, pues obviamente también el moldeamiento de las barras. Pero sus aplicaciones son bastante útiles. Aquí es un ejemplo de cómo nos puede ayudar a percibir mejor el campo quirúrgico más allá de lo que estamos viendo, ¿no? Entender un poco la anatomía, dónde estamos, usando la realidad aumentada con el microscopio o en esta corpectomía, cómo queda el implante en relación a los cuerpos vertebrales, ¿no? Antes de continuar. Y en cuanto a la precisión, casi todos los estudios están hablando de que la precisión usando equipos de realidad aumentada pueden llegar al 93, 95%. Aunque los primeros, por ejemplo, en este estudio que fue en 2019, la tasa fue muy baja. Podemos ver en la parte de arriba cómo los tornillos parece que están muy bien colocados, pero en L1, L2, L3 no están nada bien. Pero aquí el error también tenía que ellos hacían una superposición manualmente de la imagen de realidad aumentada con el cadáver. Y ahora pues prácticamente también se podría hacer con un tag intraoperatorio, con una imagen, hacerlo de forma más automática, disminuyendo el error. Así que la pregunta que viene es, ¿por qué usar la realidad aumentada? Y podríamos decir que, por un lado, nos puede interesar usarla para aumentar la precisión. Y aquí vemos casi la mayoría de compañías están centradas en algún dispositivo que tiene alguna pantalla que vemos la trayectoria y que nos permite colocar con precisión en los tornillos. Quizá aquí el problema es que también compiten con otras tecnologías que también promueven una alta precisión, que vendría a ser la robótica, por ejemplo, ¿no? O simplemente la neuronavegación. Y por otro lado, podríamos hablar también de las estrategias de mejorar la eficiencia. Aquí, por ejemplo, esta compañía Essex se está centrando en el instrumentista, ¿no? En que vea la sala quirúrgica y sepa dónde tiene que ir cada cosa, que le ayuda a la inteligencia artificial a reconocer los instrumentos o que siga los pasos más activamente. Y, por ejemplo, lo que está haciendo Neo también me parece muy interesante. Está trabajando en una cosa que sería que podamos ver la barra cómo queda, cómo va a influir en la curvatura, que no vaya a generar más esfuerzo en los tornillos, que luego no haga subsidencia, que no se haga rotura. Y creo yo que trabajan en eficiencia porque, por un lado, puede compaginar el uso de esta tecnología con las otras que están ahí abajo, con lo cual simplemente se suma a cualquier otro dispositivo que te dé precisión, pero te permite hacer este paso de la cirugía que capaz en una instrumentación corta, no es mucho, pero que en una instrumentación larga a veces nos puede dar un poco de dolor de cabeza o que no podamos conectar toda la barra a todos los tornillos. Y la otra parte de la eficiencia, aunque me salgo de la parte de la realidad aumentada, es como tienen también su instrumental, que han reducido todas esas cajas que tenemos cuando queremos hacer una artrodesis, pues la han simplificado todo para que con poco instrumental tú puedas hacer una cirugía en pocos pasos y rápidamente. En cuanto a lo que es el moldeamiento, usando la realidad aumentada ya se han hecho estudios y es mucho más rápido, aunque no sea tanto cuando sea alguna cosa corta, pero cuando es una barra más larga sí que ganas tiempo haciendo un moldeamiento y también lo que tú pretendes o deberías tú conseguir como la barra, el diseño que tú quieres conseguir, cuando lo haces a mano libre, la variación a ese modelo ideal es mucho mayor que cuando lo haces con la realidad aumentada. Aquí, por ejemplo, este es un caso que hicimos la semana pasada, no es nada complejo, una espondilolistesis L5-S1,
en este caso por un tratamiento, por unas incisiones MIS, le pusimos los tornillos pediculares. Y cuando ya están puesto esto, pues tardamos apenas unos minutos en usar el dispositivo, una tablet, para identificar dónde están las barras, dónde están las torres y poder calcular la barra ideal en el tamaño. Pues esto implica que tengas todo esto un procedimiento sin incidencias. Esto fue lo que nos tardamos. En principio, bueno, yo no es que sea muy rápido en esto, pero yo me comparé con un mismo caso muy similar hace un mes y en el mismo, y siendo un instrumental distinto, habíamos ahorrado 15 minutos, siendo que el caso se había alargado porque se empezó el segundo caso a dormir, en un segundo quirófano, mientras el otro no. Entonces, realmente la percepción fue de que habíamos ahorrado por lo menos unos 30 minutos o más, con lo cual hay una sensación de eficiencia. ¿Y cuáles creo que son las perspectivas futuras? Pues hay que tener en cuenta que hay muchas otras tecnologías ahora mismo que se están desarrollando, la inteligencia artificial, la robótica y otras que lo que están dando probablemente oportunidades que podamos hacer cirugía semiautomática, cirugía remota, dar un feedback en vivo con cirujanos lejos. Y si hablamos de cómo se está innovando, esto que es la curva de adopción de la innovación, vemos, ¿no?, que en principio para que algo ya, digamos, que sea aceptado dentro de un grupo, tiene que haber sido un punto mínimo para que se haga el cambio, que no solo los innovadores y los visionarios que piensan que esta tecnología es buena, sino que ya lo vayan adoptando la mayoría de gente, ¿no?, que es la gente pragmática y quizá los más conservadores. Yo creo que ahora mismo con la realidad aumentada estamos ya en la parte de pragmático, que esta tecnología está para quedarse. Y bueno, un poco nada más que dejo para que puedan continuar. Muchas gracias, doctor Ceballos, por esta introducción sobre la realidad virtual, que es un tema por el que igual no estamos muy habituados. La verdad que es un tema de charla complejo y ha sido muy ilustrativo. A continuación, continuamos con el taller Práctico 2, uso de la realidad aumentada en cirugía raquídea. Tenemos la suerte de contar como ponentes con el doctor David Noriega González, que es jefe de servicio de traumatología en el Hospital Clínico Universitario Valladolid, y con el doctor Alejandro Peiro García, que es jefe de servicio de traumatología en el Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. Adelante. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a Antonio y a todo su equipo porque bueno, son gente maravillosa que han hecho que yo no había venido a Almería nunca y en los últimos 3 meses he venido 2 veces ya. O sea que muchas gracias, Antonio, por vuestra bienvenida y por la oportunidad de contar un poco todo esto. Bueno, entiendo que Mauricio me había prometido que iba a estar 10 minutos y ha estado 20 minutos, pero es normal porque todo este tema de las tecnologías es algo fascinante y podríamos estar probablemente toda la tarde debatiendo y no terminar de contar todas las cosas que se pueden hacer a día de hoy. Entonces, él ha hecho, a modo de resumen, una cosa muy interesante. La mayoría de lo que estamos utilizando a día de hoy con toda esta tecnología es para la precisión de la colocación de nuestros implantes. Es decir, mejorar las tasas de malposición y poco más, ¿vale? Creo que es bastante importante 2 cosas. Una, entender que estamos en una era ya un poco diferente, que estamos pasando de muchos cacharros, de hardware, cosas muy grandes, y probablemente estemos entrando en la era de software, que el software va a ser capaz de darnos muchísima más información con muchísimo menos coste y con muchísimo menos aparataje dentro del quirófano, ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante. Claro, podemos colocar muy bien los tornillos, podemos precisar las longitudes, podemos todo esto, pero realmente hasta ahora, y si hay alguien que conozca otra tecnología, yo me encantaría saberlo, no somos capaces de monitorizar intraoperatoriamente lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros hacemos una programación con todos los softwares de programación que existen, como está contando también Mauricio,
Y podemos querer, en el caso de las fracturas, luego Alex os cuenta un poco de la deformidad, pues queremos corregir X grados aquella deformidad que tenemos postraumática, pues 14, 15, 18, 20 grados. Nosotros vamos a la cirugía, pues colocamos nuestros tornillos lo mejor que podamos y tenemos navegación pues perfectamente, y a partir de ahí pues cerramos el sistema con la barra como aquello entendemos y esperamos que sea una corrección pues lo más adecuada posible con la cifosis que hemos programado, ¿no? Entonces, hace varios años, con estos ingenieros de la Universidad de Zúrich, con la tecnología que se llama Advice, pues, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto ya está en la pantalla? Ah, vale. Vale, perfecto. Entonces, lo que nos permitieron, y empezaron con un software inicialmente para hacer fijaciones in situ y fueron evolucionándolo, de tal manera que con un sencillo iPad somos capaces de saber intraoperatoriamente lo que queremos corregir, cuánto corregimos y cómo debemos hacerlo. Entonces, es una herramienta muy sencilla que nos permite, pues eso, predecir luego nuestro resultado, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que lo utilicé, pues digo, bueno, pues a ver exactamente cuánto es la corrección que tenemos en esta fractura, y al final de un montón de casos que tenemos, pues aproximadamente es fiable en un 92%, ¿no? Con lo cual, pues es muy predecible para saber lo que tenemos que hacer. El software funciona de una forma bastante sencilla, como vais a ver aquí en la pantalla. Se basa en adquisiciones de la posición de nuestros tornillos, que puede ser sobre las torres, que son los prolongadores de los tornillos, y como enseñarles después, también con una serie de códigos QR. Luego, de todas maneras, podemos subir y practicar, que es lo mejor, ¿no? Básicamente, el software funciona de esta siguiente forma. Aceptamos los términos y ahí veis que aparecen los dos símbolos. Las torres, que es un escaneo en 3 dimensiones a la izquierda, y los códigos QR a la derecha. Seleccionamos las torres y nos aparecen 2 tipos de torres, porque inicialmente, como decía, esto hace varios años, había otras generaciones de torres un poquito más voluminosas que luego las han mejorado y son torres mucho más delgaditas, y seleccionamos pues, generación 2, ¿vale? En función de la posición del paciente, si es derecho o izquierdo la cabeza, pues tenemos que elegir. Como es muy sencillo, muy intuitivo, pues ahora selecciono cabeza a la derecha y aquí tenemos una pantalla de check. En azul vemos que 3D scanning sobre las torres de generación 2 y la cabeza a la derecha. Si estamos correctos en esa posición en nuestro quirófano, pues confirmamos y damos... Entonces, Start. Y aquí lo que tenemos que hacer básicamente es centrar el iPad sobre nuestro campo quirúrgico, que vemos que es como una especie de bola del mundo que tiene puntos verdes y azules. Todos los puntos deben estar en verde para que el sistema... Entonces, básicamente, pues, de una forma muy sencilla, con un movimiento perimetral y mucho más movimiento de manos que de otra cosa, vamos haciendo que todos se pongan en color verde. Nos dice que está correcto y en este momento ya empezamos a que habríamos colocado nuestros tornillos en la posición correcta, habríamos planificado nuestra cirugía, pues tenemos una fractura con una cifosis postraumática de más 18 grados. Vale, pues sabemos que el delta que queremos corregir son 18 grados. Entonces, ahora que seleccionamos las torres, vemos aquí en una realidad virtual la superposición de la torre, que la vamos a ir superponiendo con las torres que tenemos aquí acercamos ahora, y se pone en morado, damos al check, otra. Y la cuarta. Entonces tenemos 2 tornillos. En esta construcción podríamos decidir hacer una fijación in situ, y si queremos hacer una fijación de reducción, obviamente los tornillos monoaxiales no te permitirían hacer la reducción, tenemos que tener 2 tornillos monoaxiales, ¿vale? Que son los adyacentes de la fractura. Entonces, en este momento, bueno, decimos que finish scanning, confirmamos, y si veis arriba a la derecha, hay un módulo que pone fijación, espondilolistesis o trauma. Entonces, elegimos el modelo de trauma porque estamos haciendo una fractura y ya nos daría, de entrada nos daría la longitud de la barra. Entonces, vemos arriba que pone la longitud mínima y entonces la distancia sería 152 y la mínima 162, con el exceso que tenemos que tener por encima de cada tornillo. Y aquí nos pide ahora que seleccionemos 2 tornillos monoaxiales consecutivos. Entonces, nos vamos aquí, seleccionamos un tornillo y el otro tornillo. Y como veis aquí, ahora veis en la pantalla, pues tenemos un ángulo de menos 23 grados. Este ángulo no significa que sea nuestro ángulo, es el ángulo del delta que hay de diferencial entre las cabezas de los tornillos ahora, ¿vale?
y lo que tenemos que hacer es modificarle 18 grados, que es lo que nosotros hemos planificado. Si hubiéramos planificado 12, pues 12, si hubiéramos planificado 22, pues 22. Y lo que hacemos ahora aquí es elegimos la barra customizada porque va a ser una barra específica, ¿vale? Y veis que tenemos un más y un menos abajo. Entonces vamos dando... Me acerque yo aquí. Vamos modificando, veis cómo se va modificando la curvatura de la barra, ¿vale? De una forma o de otra hasta que corregimos los 14, los 18 que he puesto aquí. Veis cómo la barra va cambiando su angulación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en el punto que decidamos la corrección que tenemos, damos abajo a la derecha a copiar la barra. Y esto nos da una barra customizada en los dos planos, tanto en el plano coronal como en el plano sagital, porque a veces los tornillos no están perfectamente alineados. Entonces, esto pasa y antes lo comentábamos con Alex, por ejemplo, cuando tenemos construcciones hasta el ilíaco, ayuda muchísimo a el doblez del último lado para no tener ningún tipo de tensión y se desliza muy bien. Entonces, esto sería en el plano coronal, lo que veis ahí, y aquí tendríamos en el plano sagital. Esto nos sirve de template para doblar las barras. Tenemos una barra por aquí, bueno, estoy aquí dobladas, Alex, pero una barra... Ah, vale. Bueno, si no... Entonces, yo creo que lo más importante es que somos capaces de decidir intraoperatoriamente cómo vamos a corregir esa fractura y en dónde la vamos a dejar. Si la vamos a dejar pues, en la cifosis perfecta, si por lo que sea tenemos una mala calidad de huesos, una fractura osteoporótica y tenemos dudas de que la interfase entre el hueso y el tornillo vaya a ser capaz de aguantar, pues a lo mejor somos un poco más conservadores y no queremos, o queremos hacer una fijación in situ porque solamente con el ligamento de taxis y la posición en la cama puede ser suficiente. Entonces, lo que hacemos básicamente es, copiaríamos la barra, pero yo creo que tampoco esto no merece la pena que lo hagamos mucho, ¿no? Porque lo importante es ver toda la tecnología. Entonces, básicamente aquí vamos doblando hasta que encontremos, pues eso, la angulación que nos va diciendo. Pues vamos superponiéndola. Cada línea de esas es 1 centímetro, las marcas negras es donde están colocados los tornillos y una vez que la tuviéramos doblada, pues la vamos a ir pasando y en sentido cráneo-caudal y de forma secuencial y distribuyendo las cargas al máximo entre todas las torres, pues conseguiríamos la reducción. Bueno, pues con esto básicamente sabemos que la capacidad de reducción es alta, la capacidad de monitorización es única, no existe, y con un sistema pues muy sencillito somos capaces de saber un poco lo que vamos a hacer. Esto es aplicable para otras cosas, también para la espondilolistesis. Ahora hacemos la demo de la deformidad y luego si queréis subís aquí, nos acercamos y hacemos las preguntas. Muy bien. Alex, este. Muy bien. Vale. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues muchas gracias al doctor Huete y a Neo por organizar esta charla e invitarme. Entonces, yo rápidamente os voy a presentar un caso clínico de deformidad que, bueno, quería presentarlo más que nada porque combina dos tipos de realidad aumentada, la que ya ha presentado David con Neo y la navegación, ¿vale? Entonces, es un caso de una escoliosis idiopática. Como sabéis, habitualmente el gold estándar de la cirugía de escoliosis idiopática adolescente es la fusión posterior, que eso, pues bueno, sabéis que son cirugías con mucho tiempo quirúrgico, con muchas pérdidas hemáticas, bueno, sabéis que son cirugías complejas, ¿no? Entonces, ¿hay cabida para la cirugía eminente invasiva en escoliosis idiopática? Pues probablemente, si preguntáis a la mayoría de gente, opinará que no, y hasta hace poco era que no, pero es verdad que ya hay muchos artículos que van publicando resultados con la cirugía eminente invasiva o cirugía híbrida para este tipo de casos, ¿vale? Entonces, yo os presento el caso de esta niña de 17 años que nos llegó al hospital remitida de otro centro, que había tenido la menarquía ya hacía años, había estado tratada con corsé, pero a los 15 años la curva progresó hasta un punto de necesitar cirugía. Pero en ese momento la niña tenía 15 años y no quería operarse. ¿Qué pasa? Que volvió 2 años después al hospital y se quejaba de que tenía dolor constante a nivel de la jiba torácica y tenía problemas de ansiedad porque en el colegio le hacían bullying por la deformidad que tenía.
Entonces le hicimos la exploración, podéis ver que en el test de Adams pues, tenía una jiba evidente a nivel torácico en la convexidad, el hombro derecho un poquito más elevado y el resto de la exploración normal. Esta era la radiografía, tiene una resonancia normal, que normalmente cuando tiene una niña con esclerosis hepática, si tiene dolor le pedimos resonancia. Era un Reser 5, una niña que ya estaba esqueléticamente madura. Tiene una curva torácica derecha de 52 grados. ¿Vale? El perfil sagital estaba normal y una curva relativamente flexible, que se quedaba en 27 grados con el bending. Entonces, según la clasificación de Lenke, estamos hablando de una curva tipo 1, de la clasificación de Lenke, que es la más común. Entonces nos planteamos qué le podríamos hacer a esta niña porque ella, además de querer la cirugía, tenía otro problema, que es que tenía un tatuaje. Y ese tatuaje no quería para nada que se lo tocáramos. Y como es evidente, pues la cirugía iba a ir justo a través de esa rosa. Pero ella no quería que le tocáramos la rosa. Entonces fue cuando nos planteamos, ¿podemos hacer algo para no fastidiarle a la niña el tatuaje? Y dijimos, pues vamos a intentar hacer una fusión por una vía menos invasiva. Entonces, buscando en la bibliografía, vimos que ya había casos publicados bastantes de hacer la cirugía así con buenos resultados. Entonces, nos planteamos hacer una cirugía mínimamente invasiva y entonces lo que hicimos era, con 2 abordajes de Wilse en la parte superior para evitar el tatuaje, fuimos lateralmente, abrimos una incisión en línea media en la zona del ápex y luego abajo otra en línea media en la zona de los tornillos distales. Nosotros allí en el hospital tenemos el sistema de Philips, el Clarify, en ese día ahora tenemos el de BrainLab, que es incluso mejor, que nos permitía hacer la navegación de forma mínimamente invasiva gracias a un sistema de realidad aumentada, como el que veis en la imagen. O sea, tú puedes ver, tú estás viendo el paciente sin abrir, lo que es la piel del paciente, al cual le superpones las imágenes de la navegación. Y esto nos permite pues eso, hacer cirugías que hasta a día de hoy eran prácticamente imposibles de hacer de esta forma, pues gracias a esta tecnología de realidad aumentada y, como he dicho, con lo que tenemos ahora, que es todavía más moderno, nos permite hacerlo con una garantía de que, bueno, una seguridad bastante elevada. Y esto nos permite eso, hacer, y gracias a las torres de Neo, que nos permite colocar tornillos monoaxiales, y esas torres nos permiten hacer de reducción y al mismo tiempo hacer sistemas, o sea, hacer la de rotación con las mismas torres con los monoaxiales, nos permite hacer la corrección de una forma menos invasiva. Esta es la escopia intraoperatoria antes de corregir. ¿Vale? Esta es la imagen del paciente antes de colocar las barras y al final pues pusimos 14 tornillos con una pérdida hemática mínima y un tiempo quirúrgico de hora y media. Y este es el resultado final, que es un resultado óptimo. El rojito de la imagen se ve un poco rojo ahí, no es rojo, es el betadine después de la primera cura. Entonces podéis ver que son 2 abordajes de Wilse, que también se puede hacer de forma percutánea en los niveles superiores, independientemente de que tenga el tatuaje o no, una incisión en línea media para hacer la artrodesis y la de rotación en la línea media, y luego una incisión más pequeña en la zona distal para los implantes a nivel distal. Y nada más. Y ahora pasamos a la parte práctica y veremos, si queréis subir y lo veis más de cerca, eso ya lo que queráis. Entonces, como ha hecho David, le damos al Scan Again, ¿verdad? Scan Again, sí, exacto. Vale, entonces reiniciamos el sistema, lo giramos. Vale, aquí ponemos que la cabeza del paciente está aquí. Y entonces, aquí en vez de escanear las torres, lo que vamos a escanear son los QRs. ¿Vale? Entonces le damos, podemos escanear un lado o 2 lados. ¿Vale? En este caso, como es una deformidad, nos permite escanear hasta 30 QRs, le damos a both sides. ¿Vale? Entonces verificamos que la cabeza sigue estando aquí, ¿vale? Generación 2 de tornillos y le damos a confirmar. Ahora el mismo paso que en el modelo anterior, hacemos el centro y hacemos la bolita igual que antes. Este paso es muy rápido. Vale. Y ahora le damos aquí y automáticamente el sistema, si vamos pasando por encima de los QRs, nos va a reconocer todas las torres que tienen un QR. ¿Vale? Y entonces veréis que va pasando del amarillo al azul. Entonces, cuando está en azul, significa que ya lo ha reconocido. Si no, simplemente vamos jugando, vamos girando hasta que todos se ponen en azul.
A veces tarda un poquito, dependiendo de si hay un poquito de sangre en el QR, de la luz. Y de cosas del directo. A veces cuando hay mucha luz pasa eso, que tarda un poquito en reconocerlo. Si veis que uno no lo reconoce, pues vais girando, os saltáis y os vais a otro y luego volvéis. Por aquí ya están todos, falta uno aquí. Este ya está. Este ya está. Y sigue faltando este de aquí. Este probablemente es por la luz. Ahora, vale. Entonces ahora lo que tenemos que mirar es que todas las torres encajan tal cual están. ¿Vale? Estas están bien, estas están bien. Aquí veis que hay una que está mal, ¿vale? Pues simplemente lo que hacéis es la tocáis y la giramos hasta que encaje. Ya está. ¿Vale? Entonces ya tenemos todas las torres. Ahora confirmamos. Confirmamos que todavía la cabeza está en la izquierda, suponiendo que la cabeza está aquí. Vale, y ahora lo que nos dice es que confirmemos que todas las que están en blanco están en el lado derecho. ¿Vale? Lado derecho, lado derecho, lado derecho. Esta es el lado izquierdo. Y esta la quitamos de aquí. Y este es el lado derecho. Vale, ok. Entonces ya están todas del lado derecho. Entonces ahora te da pues, una barra ficticia. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos es a Raw Template. ¿Vale? Y nos diría que la barra que necesitaríamos es una barra de 142. Entonces cogemos la de 160. ¿Vale? Muy bien. Y le damos a Custom. Entonces, le damos aquí, ¿vale? Entonces aquí lo que hace es simplemente te hace un emparejamiento de los dos lados. Y entonces te dice que confirma que están todos en la misma vértebra. Aquí veis que no está bien, entonces simplemente lo que hacemos es cambiarlo. Vale, entonces este lo arrastramos aquí y este lo arrastramos aquí. Confirmamos. Vale, entonces ahora estamos en el plano coronal, ¿vale? Coronal, aquí. Entonces ahora lo que haremos es emparejar otra vez dos niveles. ¿Esto para qué nos vale? Tanto si queremos hacer una medición del plano sagital o del plano coronal, imaginaos que queréis, en el plano sagital queréis medir la cifosis entre T5 y T12. Entonces seleccionaríamos la vértebra T5 y la T12 y eso nos daría cuánta cifosis hay ahora mismo en este paciente, ¿vale? Si queremos hacerlo con la escoliosis, pues imaginaos que el COB nos lo da entre esta vértebra y esta vértebra, por ejemplo, ¿vale? Le damos al OK y aquí lo que nos dice es, le damos a Finish, ¿vale? Nos dice que hay 36 grados de curva, ¿vale? Entonces, esto, si bien para una idiopática no nos ayuda tanto, para una deformidad del adulto sí que nos ayuda a la hora de doblar la barra, sobre todo en el perfil sagital, cuando queremos hacer una osteotomía o una corrección del plano sagital o de la lordosis, porque al pasar la barra y con la osteotomía nos va a decir qué barra, o sea, cómo tenemos que doblar la barra para hacer esa corrección, ¿vale? En este caso lo que haríamos es, yo ya he doblado las barras antes para ganar tiempo. ¿Dónde están? Ah, vale. Entonces lo que haríamos es, empezaríamos, estos son tornillos monoaxiales, ¿vale? Los vamos girando. ¿Y la pinza de barra la tenemos por ahí? La pinza de barra. Entonces esto simplemente iríamos con la barra enlazando las torres. Vale. Entonces dejamos la barra al caer, ¿vale? Tenemos los tapones de cierre. Entonces aquí hay varias opciones según cómo queramos hacer la de rotación, si de la forma tradicional o la queremos hacer en bloques. Si la quisiéramos hacer de la forma tradicional, simplemente tú bajar la barra tal cual está, ¿vale? Ponemos los tapones y al final lo que hacemos es
la giramos y derrotamos, ¿vale? Si no, la otra opción es, cogemos con la pinza de barra, tenemos el portaimplantes, para que se verá mejor. Entonces, el portaimplantes nos ayuda a mantener la orientación del plano sagital. Es importante que este portaimplantes no lo manipuléis, simplemente es para tener una orientación del plano sagital. La manipulación la haremos con la pinza fuerte de barra. Vale, entonces, esto nos mantiene, sabemos que estamos perfectamente en el plano sagital que queremos, ¿vale? Entonces, el ayudante nos sujeta aquí la orientación y entonces con la mano vamos poniendo los tapones de cierre. Primero los ponemos a mano. Lo recomendable es bajarlo a mano hasta que ya notáis que ya no podéis más. Al final es con 2 dedos. Entonces aquí sabes que no tiene riesgo de que te haga pull out porque simplemente la fuerza de 2 dedos, a no ser que hagáis crossfit. Y ya está. ¿Tienes otro? No. No pasa nada. Vale. Gira un poquito más hacia ti. Aquí la tenemos en el plano sagital que queremos, ¿vale? Entonces ahora la bajamos hasta todo lo que podamos. Esto simplemente ya al ir bajando las tuercas, como son tornillos monoaxiales y tenemos la barra en el perfil sagital, ya nos está haciendo la traslación y al mismo tiempo que hace la traslación, la de rotación, ¿vale? Porque si pensáis que son tornillos monoaxiales, al tú hacer esto, el vector de fuerza que va a hacer esto, ¿vale? Va a derrotar. ¿Tenemos el torque limiter? Sí. Entonces, esta piecita, que me va a dar ahora Mariano, es quizá, parece una tontería, parece un plástico, pero es la más útil para esto. ¿Por qué? Porque esto es un limitador de fuerzas rotacionales, de torque, ¿vale? Entonces, esto lo que sabemos es que a 2 newtons va a saltar, ¿vale? Cuando haga clac, ahí está 2 newtons. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque así sabemos que estamos haciendo fuerzas controladas, ¿vale? Esto en la mayoría de sistemas que yo conozco al menos, esto es imposible. Lo vas haciendo a mano hasta que tú notas que está fuerte, pero a veces ya te ha hecho pull out. Y aquí sabemos que tenemos una fuerza controlada que el tornillo no nos va a hacer pull out. Entonces vamos bajando todos a 2 newtons, que alguno se queda por encima, que suele pasar, entonces te vas al siguiente y vas haciendo, y luego vuelves otra vez, ¿vale? Así vas distribuyendo las cargas. Porque una de las cosas que tiene de bueno este sistema, además del advice, es que te permite hacer un control de fuerzas que con otros sistemas no podríamos. Desde aquí ya los tenemos todos bajados, pero aquí todavía podríamos manipular la barra y los tornillos, ¿vale? Simplemente que te la sujeta en la posición. Seguimos bajando. Vale, aquí salta. Aquí, si os fijáis, de las fuerzas que estamos ejerciendo, la silicona del modelo ha saltado y se ha venido hacia acá. Si fuera un paciente real, esto realmente estaría aquí y se estaría corrigiendo. De hecho, ahora, si Álvaro hace más fuerza, esa es. Mira, enfócalo desde arriba que se verá mejor. Mira, suelta. Al hacer esto, ¿veis cómo se derrota? Porque estoy apretando yo aquí, si no se desmonta el modelo, pero súbete aquí. Vale, entonces aquí ya la teníamos o casi toda la traslación hecha, ¿vale? Entonces ahora lo que haríamos es poner la segunda barra, ¿vale? Pondríamos la segunda barra y al final lo que haríamos para acabar de rotar es cogiendo estos tornillos monoaxiales y estos tornillos monoaxiales como si fuera un joystick, lo que haríamos es esto, acabar de bajar la jiba haciendo la de rotación final en bloque, ¿vale? ¿Y qué otra utilidad tiene el advice? Pues si ahora nosotros, una vez suelta si quieres, se va a perder la corrección, el modelo se va a volver a deformar. Entonces ahora si quisiéramos ya finalizar la cirugía, simplemente lo que haríamos es, cogeríamos el antitorque, bueno, quitaríamos los QRs evidentemente,
y acabaríamos de romper la torre y salta la torre, ¿vale? ¿Pero qué otra utilidad tiene el advice? Pues si ahora hiciéramos otro escaneado, ¿lo hacemos otra vez? ¿Da tiempo? Sí, con 30 segundos. Bueno, si no... Rétate. ¿Sí? Rétate. Entonces, si hiciéramos otra vez el escaneado, haríamos lo mismo. ¿Vale? Hacemos esto otra vez. Y esto ya os digo, este modelo porque es de esclerosis idiopática, pero nos vale igual o incluso mejor para la deformidad del adulto, sobre todo el plano sagital. Entonces ahora va a hacer lo mismo, nos va a reconocer los QRs. Incluso ahora para la segunda medición podríamos quitar los QRs y dejar solo los del COP que hemos medido antes. Ay, perdón. Claro, es que tengo la torre aquí en medio. Claro, es que ahora como hemos manipulado las torres, se ponen algunas torres en medio y cuesta un poquito más. Este creo que no lo leerá porque tiene una torre en medio. Pero bueno, aquí ya podemos hacer... Falta este solo. Este si lo giramos un poquito. Sí, ahora, vale. Álvaro, ¿me echas una mano por allí? Desde allí. Mira si pillas este de aquí. ¿Cuál te falta? Ahí está. Bueno. Falta solo este, pero es que este lo tapa un poquito la... Si no, saltarlo ya está. Si es solo para... Yo creo que ya lo tenemos. Igual desde ahí. Saltamos y ya está, esos. Ahora saltar ahora. Tiene que estar todo cogido. Ah, sí. Es que es este, el problema es este que está oculto aquí. Ahí, ahora lo pillo. Sí. Falta ese. Déjame si queda desde aquí. Ahora. Vale, ahora ya están. Entonces, ahora haríamos lo mismo. Vale, confirmamos que están todos en la derecha, sí. Este no. Y este hay que girarlo. Bueno, ahora porque me he equivocado yo y le daba a esto aquí.
Vale, si seleccionamos estos, confirmamos esto, vale, coronal, y entonces hacemos este, y, bueno, este es este. Vale, entonces ahora aquí lo que nos diría es qué ángulo tenemos aquí, suponiendo que es las mismas vértebras que hemos hecho antes, ¿eh? Nos diría a tiempo real qué corrección hemos hecho del ángulo que teníamos previamente, que estaba en 36 grados, ahora está en 6. Es verdad que no son las mismas vértebras, pero nos daría esta angulación. Entonces nos está dando información en tiempo real de qué corrección estamos aplicando a la cirugía que hemos hecho. Y poco más, nos acaba el tiempo. Si queréis practicar, ya... Yo tengo una pregunta. Sí. Como has doblado las barras antes, Sí. el template que te sale en la Sí. pantalla, ¿tiene algún límite de longitud? No, o sea, tú puedes ir, el iPad vas corriendo la pantalla, entonces te va, y como tienes las marcas, te va referenciando dónde estás. De todos modos, para la idiopática, por ejemplo, yo no uso el template, para la del adulto sí. Cuando hago una corrección del perfil sagital, ahí sí. Aquí no, porque al final tú quieres una barra que tenga un moldeado estándar y tú la de rotación la haces haciendo el derrotado de la barra, ¿vale? Pero en una patología del adulto, en un perfil sagital, ahí sí que haríamos el template para hacer, si hace una osteotomía o cajas o lo que sea, y ahí sí que hacer la corrección basándote en el template que te da el advice. Perfecto, muchas gracias. Un placer. Bueno, pues si os parece, continuamos. De acuerdo con el siguiente taller. Muchísimas gracias. Tengo que comer. Muchas gracias, David.